Ok, ¿alguna cuestión previa antes que yo arranque? La idea de hoy era repasar bien qué unidades entran, explicar la metodología, cómo va a ser el parcial el día viernes, y después sí avanzar con el tema de hoy, que vamos a cerrar remuneración, que ya les aclaro que es un tema que entra en el parcial hasta el día de hoy que vamos a completar. ¿Dudas y preguntas de ustedes o empiezo yo? A despertarse, vamos, ya estamos arrancando. Bueno, vamos un poquito compartimos el programa y ahí vamos a sacarnos algunas dudas de qué entra. Si lo tomamos, si lo vamos a tomar por unidades, que va a ser lo más fácil para que lo puedan visualizar. En la 1, recuerden que lo que más desarrollamos, y obviamente lo que entra es el concepto y principios del derecho del trabajo. En esta unidad no se engañen, ¿por qué? Porque principios, recuerden que no solo incluye la enunciación del principio, sino hemos desarrollado algunos institutos cuando hemos explicado los principios. Por ejemplo, cuando explicamos el principio de irrenunciabilidad, recuerden que vimos prescripción, caducidad, los supuestos de caducidad, etc. Entonces, ojo con eso, porque por ahí se van a limitar a saber qué es lo que es la buena fe y no va a ser suficiente para el parcial, porque, por ejemplo, voy a preguntar supuestos de caducidad, 1, 2 o 3 de los ejemplos que dimos de caducidad. No entra en esta unidad, lo remarcamos, pero aquellos que no están por ahí con la cursada del día a día, para que no lo estudien, al menos ahora, es los principios de seguridad social. ¿Por qué? Porque más allá de estar en esta unidad, hace años que resolvimos dar los principios de seguridad social al final, cuando demos la parte de seguridad social que tiene esta materia, así que principios de seguridad social no han sido desarrollados ni van a ser dados. La unidad 2 son conceptos generales históricos que ustedes tienen de otras disciplinas, de derecho constitucional, lo que en mi época era historia constitucional, eh, con lo cual nosotros virtualmente no hemos desarrollado, más allá de una presentación de qué son los derechos sociales, la constitución de Weimar, que ya ustedes han escuchado hablar muchas veces, no es una unidad dada, pero es una unidad de contenido general que ustedes tienen que mínimamente saber. La 3 sí completa, esto es del nudo, todo lo que es contrato de trabajo, características del contrato, responsabilidad solidaria, el 29, el 30, el 31, después modalidades contractuales, recuerden que le dedicamos varias clases a todas las modalidades contractuales, las bien denominadas y las no denominadas, las mal denominadas modalidades, como periodo de prueba, contrato a tiempo parcial, teletrabajo. Todo esto entra aquí, más allá de que solo diga el periodo de prueba como características, pero es todo el título de las modalidades contractuales. Sujetos, entra completa. Remuneración, que es la que yo estoy dando, va a entrar completa. Falta algo que es lo que vamos a dar en la clase de hoy. Y a partir de aquí, tomen nota porque vamos a ir salteando. Jornada no dimos, yo no alcancé a dar, no va a entrar, o sea que las 6 no entra. Jornada y descanso no entra. Sergio me dijo que suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, él sí lo dio, con lo cual suspensión entra, que vendría a ser la 7, y ahí saltan a la 10, que es trabajo de mujeres y de menores, más allá de que hoy no son menores, pero bueno. Eso sería todo lo que entra. Repasamos, con programa en manos para que no nos queden dudas, vuelvo para atrás. La unidad 1 entra básicamente principios del derecho del trabajo. La unidad 2 entra nociones generales de la evolución y el nacimiento del derecho laboral. La 3 completa, la 4 completa, la 5 completa, la 7 y la 10. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien. Modalidad de cómo tomamos el parcial. Lo tomamos por página PEDCO. Van a encontrar que dice primer parcial.
yo voy a poner, apenas PEDCO esté habilitada, según lo que me dijeron hoy, yo estaba desde las 7:30 de la mañana queriendo colgar la clase, el Zoom, y no podía. Así que averigüé y me dijeron que el mantenimiento que el día sábado estuvieron haciendo se complicó y recién mañana estaría funcionando PEDCO. Apenas esté funcionada, yo voy a estar testeando, voy a colgarles una muestra de lo que sería el parcial, con 5 preguntas, para que ustedes puedan jugar, y las voy a dejar abierta esa muestra, no va a cortar en horario, la voy a dejar hasta el día jueves a la noche, así pueden ver cómo es. Pero es bastante sencillo, algunos a lo mejor ya cursaron o estuvieron con compañeros que cursaron el cuatrimestre pasado, el sistema es el mismo que nosotros usamos en la cursada presencial, es opción múltiple, son 50 las preguntas, 3 opciones, de esas 3 opciones sí o sí, y solo sí, una es válida, no es que pueden ser más de una, no es que no hay ninguna, no, de las 3, una es válida. Y van a tener un tiempo. El parcial va a estar habilitado desde las 16 horas hasta las 17:30 horas. Pero el plazo de duración para que ustedes lo ejecuten es de 1 hora. Esto quiere decir que el que a las 4 se loguea y abre el parcial, a las 5 se le va a terminar el tiempo. Pero el que a las 4:30, por algún tema de dificultad o porque no tenía acceso, por lo que sea, recién empieza a 4:30, a las 5:30 se le termina. El que empieza a las 5:30 se le termina. Es decir, hay 1 hora para ejecutarlo, pero un plazo de inicio y un plazo de finalización. Tengan muy en cuenta el plazo de finalización, ya sea la hora o el horario. ¿Por qué? Porque el sistema, cuando se corta alguna de estas dos variables, directamente les cierra y les guarda lo que tienen hecho. Pasó el cuatrimestre pasado, compañeros que decían, o compañeras, pero yo no alcancé o aquella había puesto de tal forma, les avisa, les da un mensaje que se está por cerrar y tienen que tener ya todo controlado y ya revisado. El parcial está hecho para que lo puedan ejecutar con un nivel medio de estudio de la materia entre 30 y 40 minutos. No tengan temor por eso. Tampoco les va a quedar el tiempo de la vida, pero en 1 hora se lo ejecuta fácilmente, sin dificultad. Por eso es que les aconsejo, una vez que lo tengan contestadas a todas las preguntas, recuerden, nos han ejecutado ya opción múltiple en PEDCO, a ver con la cabeza, con la cara los que estoy viendo, varios sí, algunos no. Bueno, si ya los que han hecho van a estar más cancheros, los que no, el sistema es bastante amigable, porque no solo les da la opción, se las remarca, y les va diciendo, y después les da un resumen de cuántas están contestadas y cuáles no. Si hay preguntas que ustedes no tomaron la opción, les va a figurar como no contestadas. No tengan temor si marcan una y después la quieren cambiar. ¿Por qué? Porque el sistema permite que ustedes lo cambien infinito, hasta tanto le pongan cerrar, guardar y enviar. Es decir, el sistema les va a permitir que ustedes ahora marquen una, sigan avanzando, después se arrepientan, vuelvan y marquen la 2, eso suele pasar. Pero cuando ustedes digan, ok, he terminado, les va a volver a preguntar, tipo cualquiera de los aplicativos que tenemos ya en uso, en lo que sea. ¿Está seguro que usted terminó? Donde le dicen sí, enviar, listo. Una vez que enviaron, no es modificable. Pero hasta tanto no hayan enviado, es modificable durante la hora de ejecución. Cuando terminen, el parcial se va a corregir de manera automática, pero el resultado va a estar disponible en principio a partir de las 5:30, o sea, de las 17:30. El que termine antes de esa hora no se desespere porque va a estar a las 17:30, que es cuando termina para todos. Una de las características que tiene el sistema de PEDCO es que permite que las preguntas se ordenen aleatoriamente y las respuestas favorables, o sea, las que corresponden, también se ordenan aleatoriamente, es decir, los ordena el propio sistema. Por lo tanto, no van a tener la misma pregunta 1, Aldana, con Jennifer, con María Paz. Es posible que tengan distintas preguntas 1. Y a su vez, la pregunta 1 de Aldana, que es la 5 de Chiara y la 8 de Manuel, la respuesta correcta puede estar en cualquier orden alternado. O sea, en vez de para una hacer la A, para otra hacer la correcta la B y para la otra hacer la A.
Obviamente esto está hecho así en el sistema para evitar la mala fe de que puedan datearse o copiarse. Eso no implica de que si ustedes se quieren ir pasando uno por uno, cuál es la pregunta. Yo no, cuando se implementó esto, hubo en la facultad todo un foro, una discusión sobre el riesgo que teníamos con que los alumnos se copiaran al momento de ejecutar el parcial. Yo soy de la idea de que el gran perjudicado acá, si hacen eso, es el alumno. A mí verdaderamente me parece que los parciales son solamente para testear cómo estamos yendo con los temas, si están siendo entendidos, si los docentes estamos siendo comprendidos, si lo que estamos preguntando es lo que hemos dado, porque esta materia se rinde con un final. Entonces, si ustedes en el parcial, por solamente querer aprobarlo, buscan alternativas non santas, van a aprobar el parcial. Ahora, la cara nos la vamos a ver, ya sea por Zoom o presencial, ojalá, en algún momento para que rindan al final. Y ahí van a tener que explicarnos todo lo que les hemos dado. Entonces, yo no soy temeroso de que ustedes puedan tener una guía al lado y que puedan abrir internet y preguntar, bueno, ¿de qué color es el caballo blanco? Sí, lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer, pero van a terminar con un parcial sin que les sirva a ustedes para darse cuenta si esta parte de la materia lograron entenderla, no entenderla, más allá de si estudiaron o no estudiaron, qué ha venido cursando. Lo que vamos a preguntar en el 99.9% de las preguntas son cosas que nosotros no solo las hemos dicho, sino que les hemos remarcado. Esto es importante, tengan en cuenta. Yo les digo, hay 3 fallos de la Corte sobre remuneración. Estos fallos, por favor, léanlos. No tengan dudas que les voy a preguntar sobre alguno de los fallos. A uno le tocará uno, a otro le tocará otro, pero la pregunta de los fallos va a ir. Y no es jugar a una casa de brujas, no les voy a decir que les pregunto. Yo por mí, fuera, a los parciales los haría abiertos y con las respuestas ahí ping-pong. Si son repasos para ustedes. Pero bueno, hay que tomar un parcial de esta manera. El sistema el año pasado funcionó muy bien y aquí venimos con qué puede pasar si no funciona. Tengan en cuenta que antes de iniciar el parcial van a tener, por eso yo quiero hacer la prueba y colgársela si es posible mañana, una serie de explicaciones previas muy largas que son de rutina como para que ustedes primero lo lean y después empiecen a ejecutar. Esto que les estoy diciendo. Van a tener tal tiempo, solo es una opción, es la válida, cómo es que deben enviar, no se apuren a cerrar el parcial porque una vez que lo cierran y lo envían no tienen posibilidades de hacer corrección, la corrección la tienen antes de enviarlo, y algunos otros temas menores, pero que son importantes, como por ejemplo, va a estar mi número de celular y yo voy a tener iniciada una sesión también de Zoom en paralelo. ¿Eso para qué? Si alguno tiene una dificultad, tiene un inconveniente o le parece que la pregunta es descabellada, porque está mal, porque algo en ese momento dice esto es imposible, pues bueno, me lo consultarán, me mandan un WhatsApp o me llaman o por Zoom en una sesión donde yo voy a estar nada más que para disposición de las preguntas de ustedes, aprovechamos y cualquier cosa yo se las contesto. Si se quedan sin internet, ojalá que no, pero si eso ocurriera, automáticamente repórtenmelo a mí, al teléfono que está ahí, que ustedes ya saben cuál es, que es el mío, que les di la primera clase, me lo reportan. ¿Por qué? Porque vamos a buscar alternativas y soluciones. El cuatrimestre pasado ocurrió que una compañera que estaba en su casa se quedó sin internet en su casa. Y me dijo que antes que te desesperes, tranquilízate, tenés tiempo todavía, si es necesario yo te amplío el tiempo. Se fue a la casa de la hija, abrió de nuevo la sesión, sí tenía internet, yo amplié el tiempo que ella tenía porque no había podido gozar de la hora, porque esto no es ganarle en una carrera contra el reloj para perjudicarlo. No pudieron, bueno, listo, yo soy el que carga el parcial y soy el que maneja desde atrás los tiempos y eso. Entonces, abrí el tiempo y esa compañera volvió a tener el tiempo de cero para poder rendir, se conectó a internet y lo pudo hacer. Lo doy como un ejemplo, no para que todo el mundo esté pensando alternativa B donde salgo corriendo. Si se complicó porque no vuelve internet, porque se cortó la luz, porque nos agarró una tormenta, no desesperen. No se pudo rendir ese día, rendiremos otro día, cambiamos la fecha, la ponemos al viernes siguiente, en otro momento rendimos. Y si no se nos va a ir la vida con que lo hagamos mañana, el miércoles, el viernes. Lo pasamos a la semana siguiente.
en la medida de lo posible tratemos de que no ocurra nada, o sea, no provoquemos tampoco la búsqueda de la pérdida de internet, pero todos sabemos que puede pasar. Entonces, si hay inconvenientes, se comunican directamente conmigo y ahí buscamos las alternativas que tengamos para resolver el inconveniente. Insisto con esto, no deberían tener ningún problema y no se compliquen ustedes en sumarle al estrés de un parcial el medio por el cual lo van a ejecutar. O sea, un parcial, históricamente en la vida de cualquier estudiante, genera una adrenalina de estrés. Si a eso le sumamos que hay que hacerlo por Zoom, que si me anda internet, que me anda alerta, que si se me corta, que si la luz, que si el viento, qué sé yo, entonces parte del cerebro que tiene que estar razonando la pregunta está más preocupado por cuánto descarga y no descarga. Eso olvídense, traten de sacárselo como una, no tengan esa presión extra. Bueno, con eso medianamente está el panorama. Yo, si mañana tenemos Zoom, mañana cuelgo 5 preguntas, que van a ser preguntas para que ustedes vean todos la presentación de esto que estoy dando como pauta, y a su vez puedan responder y puedan enviar. ¡Pum! Y listo, eso van a hacer. No van a tener mayor feedback que eso. Algo que no comenté es que la opción que nosotros hemos tomado es que cuando cierre el parcial y sea el horario y les dé a ustedes el resultado, les va a dar el resultado porcentual de aprobación y les va a decir cuáles son las preguntas que están bien y cuáles son las que están mal. No les va a decir la respuesta correcta. ¿Entienden la diferencia? Le va a decir, está bien, la 1, la 3, la 5, la 4 mal, la 8 mal. La respuesta correcta no. Vamos a trabajar después en una corrección, en un Zoom, sobre las dudas para poder explicar. ¿Por qué? Porque como la base de datos de preguntas que nosotros tenemos cargada con Sergio es la misma, vamos ampliando un poco en cuatrimestre, pero es la misma, no nos parece, porque si no es simplemente anotar cuál es la correcta y hacer un machete de anotaciones de respuesta correcta. Y de eso no se trata porque no les va a servir a ustedes para nada. Entonces van a tener, sí, porcentaje aprobado y cuáles están bien y cuáles están mal. Como en este cuatrimestre, en esta parte del cuatrimestre no hemos dado un práctico, porque entiendo que Sergio no lo dio, si no me lo hubiese comentado, todos aprueban con la misma calificación, que es, deben tener 35 respuestas correctas de las 50. 35 respuestas correctas de las 50 implica aprobación. Menos de 35 implica desaprobación del parcial. Que no se termine el mundo porque a la semana hay un recuperatorio que viene de la misma forma que el parcial, así que nada grave va a pasar. A la semana se rinde eventualmente el recuperatorio. ¿Por qué hice la aclaración respecto del práctico? Porque cuando tenemos práctico, que en la segunda parte del cuatrimestre lo van a tener, quien aprueba el práctico tiene un crédito de por lo menos 4 preguntas contestadas como correctas. Entonces, los que hicieron el práctico y aprobaron el práctico, aprueban con 31, el que no hizo, no presentó el práctico, aprueba con 35. Pero esa cuenta, ya la veo a Yarel con cara como diciendo, me repite el número, no te compliques, Yarel, porque no hubo práctico. Eso, cuando tengamos esa situación, que va a ser en el segundo parcial, la vuelvo a explicar. Nosotros hace unos cuatrimestres que le hemos puesto al práctico un crédito de puntos para que sea realmente los entusiasme hacerlo y porque aparte esos temas que ponemos en el práctico, que suelen ser, no sé, temas de derecho sindical, después en el parcial casi no se pregunta, porque se entiende que como se los trabajó en mayor profundidad en el práctico, son temas ya comprendidos. Por eso es que el crédito de puntos. Bien. Todavía no empecé la clase y ya me estoy quedando sin voz. Díganme, dudas, preguntas, comentarios sobre esto. Escucho. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda con respecto al temario, Sí. porque tengo entendido que el doctor Cosentino dio hasta parte de trabajo de mujeres Sí. y trabajo de menores no lo dio. Menores lo complementa el miércoles, me dijo. Y entraría igual para el igual. viernes. Sí. Gracias. Son 4 artículos, Luciana. Un trabajo de menores no es para nada complejo. No es algo complejo. Lo pueden leer de la misma ley contrato y suficiente. Profesor. Sí, escucho. Soy Ana María.
Sí, Ana María. Quería preguntarle, la segunda unidad, exactamente toda lo que es la evolución histórica, las constituciones de México y Weimar, la facultad de la nación y las provincias. Cualquier Fuentes. resumen mínimo sobre eso, Ana María, es suficiente. Estoy hablando de resumen de 5 carillas. Es para recordar el contexto histórico. Difícilmente este parcial tenga una pregunta sobre eso, pero lo que digo es que está dado, no es un tema que lo vayamos a volver a ver en algún momento, es una unidad que se presume sabida. Sí, muy amable, gracias. No, por favor. Bien, ¿alguien con alguna otra pregunta? ¿Arrancamos? ¿Todos de acuerdo? Listo. Clase de hoy, objetivo, terminar con remuneración. Podríamos, si aceleramos, empezar con jornada, no tiene sentido, porque no la vamos a alcanzar a terminar, nos va a quedar jornada a mitad de camino y para el parcial no nos tendría mayor razón que la pretendamos meter a la fuerza. Así que el cuatrimestre pasado la alcanzamos a meter en esta primera parte, ahora no, a veces depende de si tenemos una clase más, una clase menos, así que vamos a terminar con remuneración y ahí vamos a cerrar la clase de hoy. Por supuesto, algo que no dije, que todo aquel que tenga dudas y necesite evacuar dudas antes del parcial, me lo dice. Si quieren que hagamos una clase excepcional de Zoom, de repaso, me dicen, ponemos día, hora y la hacemos. Yo no la genero espontáneamente porque por ahí es innecesaria. El miércoles tienen clase con el doctor Cosentino, va a terminar él con trabajo de menores y también se va a poner a disposición seguramente para poder evacuar dudas, pero si no, como cuando ustedes quieran. Lo subí, Camila, el video del miércoles pasado. Camila me pregunta, ¿no vieron, no está el video del miércoles pasado, perdón? O sea, yo todas las clases que he dado, los videos los subo ese mismo día, por lo general entre 40 minutos y 1 hora después, que es lo que tarda en bajarme el video, subirlo a YouTube y ponerlo activo. Voy a revisar, si no, debería estar en la misma PEDCO, yo siempre también pongo el link. Les pongo, el video está subido en tal lugar para que ahí lo puedan activar. Pero lo busco, Camila, y si por algún motivo no está, lo subo. Yo los tengo guardados. Ahí está, ok. Los tengo guardados en mi propia máquina, así que no hay problema con eso. Pero ya está, lo encontró Camila, así que sí. Chicos, ¿algo más? ¿Algo menos? Arrancamos. Bien. Recuerden que en la clase pasada entramos en este tema de remuneración con un avance bastante importante sobre el tema, pero todavía nos queda mucho por transitar. ¿Por qué? Porque empezamos desde la definición del artículo 103 del concepto de remuneración en la Ley de Contrato de Trabajo y a renglón seguido nos aparecieron algunas dudas sobre, bueno, por un lado, qué importancia tiene saber si un rubro es remunerativo o si no es no remunerativo, y también, a cartón seguido, bueno, ¿cuáles son esas sumas que pueden ser no remunerativas en la ley? Explicamos que el 103 bis es un artículo agregado, son los famosos beneficios sociales, son entendidos como sumas no remunerativas de naturaleza de la seguridad social. Después nos fuimos al 105 y vimos prestaciones complementarias, dijimos que en principio las prestaciones complementarias son remunerativas, salvo los 4 incisos que están en el 105 que son no remunerativos, y los explicamos. Y después hablé, cuando estábamos en beneficios sociales, sobre qué ha dicho la Corte respecto de estos conceptos no remunerativos. Empezamos por Pérez Condisco y hablamos de la inconstitucionalidad del inciso B y C del artículo 103 bis. Luego vimos González con Polimar, la inconstitucionalidad de los decretos de emergencia en el 2002, y después vimos Díaz con Cervecería y Materias Quilmes, donde la Corte declaró la inconstitucionalidad de las sumas no remunerativas que se incorporen en los acuerdos salariales. Sobre esos 3 fallos, permítanme sugerir... Profe. ¿Sí escucho? Hola, profe, buenas tardes. A mí me había quedado una duda acá. Cuando repasé la clase, estaba viendo que el artículo 103 bis derogó los incisos B y C. Sí. Entonces, de esos 2 incisos derogados, vimos
¿Y qué es uno y canasta es otro? Sí. ¿O cómo sería? Ticket canasta era uno y el otro inciso era el de los vales de transporte. O sea, acá, los dos incisos que se derogaron, uno es los ticket canasta y el otro es los vales de transporte. Ambos fueron derogados. Gracias. Bueno, les decía que a los fines de entender con claridad y en forma muy concisa cómo es que la Corte se ha pronunciado sobre el concepto de remuneración, uno de los artículos que les sugiero, que está en la carpeta de remuneración, que está en la PEDCO, es esto de las remuneraciones no remunerativas. ¿Por qué? Porque el artículo a su vez está redactado en términos bastante divertidos. Dice, igual que la virome y el dulce de leche, las remuneraciones que remuneran, pero son no remunerativas, son otro producto de la gran inventiva argentina. Lamentablemente la Corte Suprema, en el caso de Díaz, ha desactivado una construcción jurídica en la que participamos con particular entusiasmo dirigentes sindicales, cámaras patronales, bueno. Y cuenta este artículo bastante fácil de lectura ágil, qué es esto de por qué ha dicho la Corte que las sumas no remunerativas no son válidas, no existen como tales, porque parte del concepto básico del 103 y a su vez de lo que del convenio 97 de OIT que se entiende por remuneración, que es toda la contraprestación que el trabajador recibe como consecuencia de la existencia del contrato de trabajo. Entonces, más allá de ver los fallos, les recomiendo la lectura de ese articulito de doctrina, que son 3 paginitas, no mucho más que eso, que les va a resultar ágil y tal vez hasta más sencillo que seguirlo por algún autor o los autores que ustedes tienen. Eso es indistinto, como quieran, el material está en la carpeta y es, me parece, un aporte interesante a poder entender toda esta discusión o toda esta discusión que sigue existiendo sobre si pueden haber o no sumas no remunerativas. Ahora bien, con ese esquema que de la clase pasada nos llevó bastante tiempo de, sobre todo, explicar por qué las sumas en principio que se recibe son remuneración, salvo las asignaciones familiares, yo dejé un tema colgado porque era un tema necesario de tiempo para que ustedes maduraran y solo lo mencioné al pasar, que es que hay otro supuesto que no hemos mencionado, aparte del 103 bis, aparte del 105, que son sumas no remunerativas y que han sido consideradas válidas por la Corte. ¿Qué supuesto es? Ese está previsto mucho más adelante, también es de los años 90, y es el artículo 223 bis. Yo les había preguntado si ustedes tenían algún familiar o alguien por el estilo afectado por la pandemia, todos me dijeron que no. ¿Por qué pregunté tanto vinculado con la pandemia? Porque este artículo, que se incorporó con esta ley 24.700 allá en el año 96, no ha tenido mayor uso, lo tuvo en principio cuando salió con la ley, después se imaginan desde el año 96 hasta ahora estuvo perfectamente dormido. Hoy es la vedette en el COVID. ¿Por qué es la vedette en el COVID? Estamos obligados a que se metan y entiendan qué es lo que ha pasado con la legislación laboral desde marzo hasta la fecha. Más allá de que algunas de las afectaciones son con institutos que vamos a ver más adelante, como los despidos, es necesario que ya lo entiendan con claridad. Sergio, que ha dado suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, seguramente les ha explicado algo de esto, yo se los voy a tratar de redondear. Producto de la emergencia de la pandemia, una de las primeras disposiciones que dictó el Estado argentino a través de sus decretos de necesidad y urgencia, los DNU, fue la imposibilidad de que el empleador despida sin causa durante la vigencia de 60 días que ha sido prorrogado y que sigue vigente hoy todavía. O sea que hay impedimento legal de despedir sin causa. No solo eso, sino que el mismo DNU dice que no solo no se puede despedir sin causa, sino que tampoco se puede suspender, fundada la suspensión, en falta de disminución de trabajo o fuerza mayor. Va de vuelta. El Estado Nacional dictó como uno de sus primeros DNU, que han sido uno de los pilares que han mantenido la emergencia social en la que vivimos, que los empresarios, los empleadores, no pueden despedir sin causa ni pueden suspender la relación laboral
fundada en falta de disminución de trabajo y fuerza mayor. ¿Por qué estas dos causales? Porque como ya las han estudiado ustedes, justamente estas dos causales, cuando tienen lo que se denomina la generalidad del riesgo del trabajador, sino que son por causales objetivas, permiten que el empresario, ya sea a través del procedimiento preventivo de crisis primero y la aplicación posterior, suspender la relación laboral sin pago de remuneración. O sea, en términos, en una época, digamos, normal, no con pandemia, si existiera esta causal de las denominadas causales económicas, el empresario podría hacer un procedimiento preventivo de crisis, podría aplicar una suspensión, esa suspensión tiene un plazo máximo en el año, pero durante lo que dure la suspensión no se pagan salarios, porque ¿qué implica la suspensión? No hay puesta a disposición de la fuerza laboral, es decir, el trabajador no va a ir a trabajar y por lo tanto no va a cobrar. Eso lo tienen claro, esas son las suspensiones fundadas en las causales económicas, que ya han visto con Sergio. Ahora, el DNU inicial lo que dijo es que no puedo despedir sin causa, ni tampoco puedo suspender fundado en estas causas, falta de disminución de trabajo o fuerza mayor. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace un empresario o un empleador con sus trabajadores en plena pandemia donde no podía darles empleo y durante el gran plazo de lo que se llamó el ASPO, se sigue llamando el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, ni siquiera podía abrir su establecimiento? La única alternativa que dejó la legislación, y que sigue siendo la única alternativa actual, es acordar suspensiones en los términos del artículo 223 bis. Es decir, que la única válvula de escape que existe en este momento, desde marzo hasta acá, que dejó prevista el gobierno, es que las partes, ya sea de manera individual o en forma colectiva, con intervención de los sindicatos, acuerden suspensiones, pero que tienen una característica especial, como lo van a ver en el 223, que esas suspensiones traen aparejado el pago de una suma no remunerativa. Es decir, son suspensiones en términos de las económicas, por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, pero a diferencia de las suspensiones económicas, que no hay ningún ingreso para el trabajador, aquí se debe acordar pagar una contraprestación, una suma de dinero X, que esa suma es no remunerativa. Observe que el artículo dice, se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta de disminución de trabajo no imputable al empleador o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación conforme a las normas legales vigentes y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice las prestaciones laborales a su cargo. Solo tributará las contribuciones de la 23660, que es la Ley de Obras Sociales, y 661, que es el seguro de desempleo. ¿Qué quiero significar con esto y por qué quiero ir despacio para que lo terminen de entender? Este artículo 223 bis, que estaba vigente desde el año 96, casi no tenía uso. En los últimos 3-4 meses es el artículo más usado en la legislación laboral, porque es la única forma que el empleador tiene de disminuir costos cuando la mano de obra es improductiva. Es decir, no puedo abrir mi establecimiento, no puedo poner a funcionar mi fábrica, lo único que puedo, que la legislación me deja válidamente, es pactar, acordar suspensiones en los términos del 223 bis con una contraprestación. ¿En qué equivale esa contraprestación? En un porcentaje de lo que era la remuneración del trabajador cuando estaba siendo efectivo. Esos porcentajes han variado en un 70%, en un 65%, dependiendo las actividades de que se traten. Hoy salió publicado el nuevo convenio de petroleros privados. El convenio de petroleros privados ha dado una prórroga a los acuerdos del 223 bis, ahora hasta marzo. Es decir, aquellos trabajadores que no tienen tareas para ejecutar, creo que ustedes esto lo deben saber, al menos por lectura de diario, porque la actividad del petróleo está virtualmente paralizada, de a poco se ha ido reactivando, todos aquellos que no están trabajando van a estar suspendidos en los términos del 223 bis. ¿Y qué es lo que van a recibir? Una contraprestación equivalente al 65% de lo que era su salario en el mes de febrero.
Esa contraprestación no es remuneración. ¿Y por qué no es remuneración? Porque no hay puesta a disposición de la fuerza laboral. No es una contraprestación por la existencia del contrato como tal, sino que lo que hay es, en vez de que la suspensión sea sin pago de salarios, que sería sumamente grave por el efecto masivo que ha tenido la pandemia, lo que hay es una contraprestación económica con esos porcentajes de lo que estoy hablando, que se debe acordar, ya sea individual o colectivamente, y aquí 2 o 3 de los requisitos que tienen que tener en cuenta. Debe haber acuerdo, es decir, el empleador no la puede imponer, y ese acuerdo tiene que estar homologado, lo dice la misma norma. O sea, requiere que haya un acuerdo de cuál va a ser el valor de la contraprestación y tiene que estar homologado. Para que este artículo sea válidamente aplicado, obviamente no tiene que trabajar. Esto no es que te pago menos porque estamos en crisis, es no te puedo dar efectivamente trabajo porque no podemos trabajar, porque la actividad está cerrada, como pasó en los primeros meses. Entonces, como no te puedo dar trabajo, vos te quedas en tu casa y yo como contraprestación te pago una suma no remunerativa de X porcentaje de tu salario. Eso es válidamente el 223. O sea, no tiene que trabajar, hay una suspensión fundada en las causales económicas de fuerza mayor, pero que tiene una contraprestación que hemos acordado en un porcentaje determinado. En la práctica, hay algunas actividades que tienen lo que se denominan acuerdos marcos, es decir, algunas, como por ejemplo, comercio. La Federación de Empleados de Comercio, FAESIC, acordó a nivel nacional un acuerdo marco con las cámaras empresarias de comercio de cuál iba a ser el porcentaje que los trabajadores en los términos del 223 bis iban a recibir. Entonces, si yo soy un empresario de comercio, o lo era hasta los meses pasados porque ahora no ha tenido renovación, y no podía abrir porque, por ejemplo, ¿quiénes son los empleados de comercio que no están trabajando? ¿Alguien sabe? O que son los últimos que se han incorporado. En algunos casos ni siquiera se han incorporado. Los de los shopping. Porque en el caso de Neuquén, por ejemplo, se habilitaron los comercios en la zona del Bajo, pero los shopping fueron los últimos en habilitarse. Entonces, si yo soy un empresario que tengo locales en un shopping, mis empleados están en su casa, no pueden cumplir tareas. En ese caso, hay una suspensión en función de la falta de disminución de trabajo, la fuerza mayor, pónganle cualquiera de los dos porque a la pandemia le cuadran ambos, y en tal caso pactamos que va a cobrar esa suma no remunerativa del 70% de su salario del mes. Ese importe que pago es no remunerativo, pero como lo dice la norma, tiene sí obligatoriamente que hacerse lo mismo el aporte a la obra social. ¿Eso para qué? Para que no se desfinancien las obras sociales, porque el trabajador y su grupo familiar siguen recibiendo los beneficios de la obra social. La mayoría de los acuerdos marcos, y el acuerdo de petroleros inclusive, no solo hablan del aporte a la obra social, sino también de la cuota sindical. Es decir, el empleador paga esa suma no remunerativa, pero paga lo mismo el aporte a la obra social y paga el aporte de la cuota sindical. ¿Qué es lo que no paga? El aporte a la jubilación y a las asignaciones familiares. Es decir, tiene sí un beneficio económico en el sentido de que aporta menos que lo que sería una suma remunerativa. Redondeo. Cuando en la clase pasada dijimos que el concepto de remuneración es el 103 y que la Corte lo había definido estrictamente en los 3 fallos que dimos, nos costó después explicar qué era eso de los beneficios sociales, 103 bis. Les conté la historia de que el primero, el inciso A, es la razón de ser de cómo surgieron estos beneficios sociales, que era el comedor de empresa. Que si yo al comedor lo ponía como remunerativo, el empleador no lo iba a poner, porque era algo voluntario. Explicamos eso, explicamos lo del 105, en el 105 dijimos que en principio las prestaciones complementarias son remunerativas, salvo las 4 excepciones, la más importante es la vivienda, recuerdan que hicimos mucho hincapié en eso, y ahora le agrego que la otra disposición que contemple una suma no remunerativa y que ha sido considerada válida es la del 223 bis, que es cuando acuerdo en una suspensión por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, pagar una contraprestación, otorgar una contraprestación no remunerativa que debe lo mismo aportar a la obra social. Eso es lo que se está haciendo en este momento, que se viene haciendo en los últimos meses, producto de la pandemia, para todos aquellos sectores y trabajadores que no están pudiendo cumplir su tarea porque no están pudiendo trabajar.
¿Se entendió? Espero que sí, porque si no hay que darlo todo bueno. ¿Dudas? Lo único que hice... Profe, Sí, Diana. Te escucho, paga lo mismo la obra social y... ¿Se en escucha? algunos casos, sí te escucho, en algunos, el artículo 223 bis dice que solo serán obligatorios los aportes a la ley 23660 y 23661. La ley 23660 es la ley de obras sociales, la 23661 es el Seguro Nacional de Salud y Desempleo. O sea que por ley contrato, los únicos dos aportes que debería hacer el empleador es la obra social y el porcentaje de desempleo. Pero en los acuerdos individuales, mejor dicho, en los acuerdos colectivos, que son mayoría, como el de petroleros, como el de comercio, como el de la UIA-CGT, se les ha agregado también como un aporte obligatorio que hay que realizar el de los sindicatos. La cuota sindical se ha colocado como un aporte obligatorio más. Profesor, ¿Sí, yo sé que no es parte del tema, pero ¿qué pasa con estos trabajadores que no están aportando al sistema de pensión? ¿No les afecta en el cómputo de años al final cuando ya sea la edad de jubilatoria? Allí voy, Ana María. Gracias. Voy a contestarlo para que se vayan Aunque no es haciendo una parte del idea. tema, yo sé. Es un tema de seguridad social, pero Sí. la pregunta, la duda es bastante genuina. Los sistemas de seguridad social en Argentina básicamente funcionan por lo que se llama aportes y contribuciones. Esto ya lo hemos dicho, es decir, el trabajador paga a su sistema de seguridad social y el empleador contribuye, también paga al sistema de seguridad social de su dependiente. En el caso concreto de la pregunta de Ana María, si estamos hablando de jubilación, los sistemas de jubilación en Argentina en la actualidad, esto tuvo algunos cambios en su momento con las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, que luego fue derogado, pero en la actualidad, vamos a regirlo lo que ocurre ahora, el sistema es distributivo de reparto, es decir, funciona en base a lo que aporta el empleador y contribuye con el empleador y el trabajador, y a su vez el Estado pone plata. A la pregunta que hace Ana María es, si en estos meses yo no estoy poniendo dinero en el sistema, porque una de las características que tiene el 223 bis es que el empleador se ahorra, y yo me ahorro, yo trabajador también, de poner plata al sistema de jubilaciones. ¿Qué pasa? ¿Eso implica de que no estoy cotizando? No. Estoy cotizando porque sigo activo. Y como no es un sistema de cuenta capital en el sentido de que yo todo lo que ponga lo voy ahorrando, sino que es un sistema redistributivo, cuando cobre mi jubilación voy a cobrar lo mismo. Porque el sistema argentino, como está colapsado hace muchos años, quien termina poniendo los valores para las jubilaciones mínimas es siempre el Estado, sacando fondos de otro lado. Entonces, a la pregunta concreta de Ana María, durante el periodo de suspensión del 223 bis, yo no soy cotizante del sistema de jubilación y por lo tanto no se me suma ese tiempo, no es así, se me suma ese tiempo. Lo que no estoy es ingresando fondos. ¿Quién se está perjudicando? El mismo sistema, porque el sistema no está recibiendo el financiamiento y esto ha existido lamentablemente durante muchos periodos en nuestro país. Cuando lleguemos a jubilaciones vamos a explicar esto con mayor extensión, pero a la pregunta que es sumamente válida es, por más que esté en suspensión de la relación en términos de 223 bis, computo antigüedad a los fines jubilatorios. Muchas gracias. Si alguien, por ejemplo, en régimen general en nuestro país, un trabajador varón necesita tener 65 años de edad para jubilarse y una mujer 60. Si yo soy mujer, tengo 59 años y medio y me quedan estos últimos 6 meses de trabajo, esos 6 meses se van a computar a los fines de mi antigüedad. Cuando llegue a los 60 voy a estar en condiciones de jubilarme. Lo que voy a tener son 6 meses de menos aporte, pero insisto, el sistema se va a ocupar de cubrir eso porque el sistema es de reparto y los fondos salen del propio Estado. Bien. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí. Esta prestación no remunerativa se va a dar en todos los casos de las suspensiones, más allá de este momento, digamos. Si bien, no estuvieran... vamos de vuelta. Está bien, Camila, para poder aclarar. Si no hubiese pandemia y yo tengo una situación excepcional y tengo que suspender a mis trabajadores por casos fortuitos, falta de mención de trabajo o fuerza mayor, voy a poner el ejemplo.
¿Se acuerdan hace unos años el tema del volcán en Villa Langostura que sepultó en cenizas a toda la región, específicamente a Villa Langostura, y que no se pudo hacer la temporada de invierno porque la ceniza era de tal cúmulo que era imposible hacer la temporada, con lo cual el turismo no trabajó? Si yo soy un empresario turístico de Villa Langostura en ese momento, tengo una causal de fuerza mayor que puedo esgrimir para suspender los vínculos laborales. En tal caso, ya lo han visto, en nuestro país desde la Ley de Empleo 24013 y después con los decretos en el año 2002, cuando yo voy a aplicar una suspensión de estas características, tengo obligatoriamente que hacer lo que se denomina procedimiento preventivo de crisis. Hago el procedimiento preventivo de crisis y pido la aplicación de suspensión fundado en la fuerza mayor. En ese contexto, Villa Langostura, hace 5 años, no me acuerdo cuánto, cuando yo suspendo, no pago nada. Es una suspensión, puede ser de 20 días, de 30 días, el límite, acuérdense de las acumuladas de 90. Es una suspensión acotada en el tiempo y no hay contraprestación, cero. En la actualidad, eso está prohibido. ¿Por qué? Porque el DNU dice que no puedo despedir sin causa, ni puedo suspender fundado en las causales de falta de disminución de trabajo o fuerza mayor. Es decir, no puedo usar las causales económicas, salvo que use el supuesto del 223 bis, que es acuerde la suspensión con el pago de una suma no remunerativa. Entonces, ese mismo ejemplo que yo te di de Villa Langostura, si un empresario actual quisiera decir, bueno, está bien, aquel tuvo un problema de la ceniza, yo tengo un problema, no sé, de la pandemia, no puedo trabajar, el Estado me dice que no trabaje, suspendo y no pago. No, eso es imposible. ¿Por qué? Porque esa causal de suspensión que está en la Ley Contrato de Trabajo está suspendida en su aplicación por un decreto de necesidad y urgencia ratificado por el Congreso. Es decir, que el único, por eso dije, la única vía en la actualidad, la única válvula de escape que dejó el gobierno es el 223 bis. Solo puedo suspender si acuerdo el pago de una contraprestación. Si no acuerdo, no puedo suspender. O sea que en este momento la única válida es la suspensión del 223. Cuando termine esto y no tenga más vigencia el DNU dentro de X tiempo, que no sabemos cuál va a ser, y vuelvan a restablecerse las disposiciones íntegras de la Ley de Contrato de Trabajo, yo podré despedir sin causa y podré suspender cuando exista falta de disminución de trabajo o fuerza mayor sin pagar nada. Tendría que hacer el procedimiento de crisis, pero podría hacerlo. Eso hoy no sería posible. ¿Se entendió, Camil? ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda de esto? ¿No? Bien. Continuamos entonces. Me volví a las sumas no remunerativas para integrarlo con lo del 223 bis, que no lo había dado exprofeso porque me imaginé que podía generarnos mucho ruido en la clase pasada. Hoy ya estamos mejor preparados y lo terminamos de entender. Entonces, si integramos lo que dimos la clase pasada con lo que acabamos de complementar ahora, el concepto de remuneración del 103, beneficios sociales no remunerativos en el 103 bis, prestaciones complementarias en principio remunerativos, salvo los 4 incisos en el 105, y pagos de sumas no remunerativas en los supuestos de suspensiones acordadas 223 bis. Esos serían los supuestos que están contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo. Después es necesario que eso lo complemente con los criterios de la Corte en los 3 fallos que vimos: Pérez con Disco, González con Polimar y Díaz con Cervecería y Maltería Quilmes, los 3 gallegos. Y con eso tenemos integrado el concepto de qué es remuneración, cuándo hay remuneración y cuándo no. Vamos a avanzar ahora. Perdón, antes de seguir, si alguno tiene alguna duda sobre esto, aprovechamos y la evacuamos ahora. ¿No? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora con lo que nos está quedando, que es unos 40 minutitos más? Vamos a terminar de ver los conceptos de la Ley de Contrato de Trabajo desde el artículo 103 al 148, 150, que es donde está desarrollado todas las distintas formas y características de la remuneración, el principio de la inembargabilidad, el sueldo anual complementario, o sea, conceptos que todavía no hemos visto. Entonces, yo lo que voy a hacer es nada más que poner el artículo, no vamos a leerlo salvo que sea necesario, y voy a ir trabajando con los conceptos de cada uno de estos artículos para integrar lo que nos queda de remuneración. Las formas de determinar la remuneración lo hemos comentado en abstracto, pero está en el 104 de la misma ley
prevé que puede ser por tiempo o por rendimiento. Por rendimiento es lo que hemos denominado a destajo, que el otro día pusimos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, pacto con un trabajador de cosecha que va a cobrar por valor BIN, lo que está cobrando es a destajo, es por unidad de obra. ¿Cuántos BIN cosecha? ¿Cuánto va a cobrar? Esto lo dijimos en la clase pasada, quiero reforzarlo para que no quede en duda. Yo puedo pactar distintas formas de remuneración, como comisión, participación en las ganancias, comisión individual, comisión colectiva, pero nunca el trabajador va a poder cobrar por día ni por mes por debajo del mínimo que esté previsto en su convenio colectivo. Y aquí voy a aprovechar para introducir un tema que suele ser confuso para ustedes cuando estudian. Hay un mínimo, que es lo que se denomina, y ustedes deben conocer ya, como salario mínimo vital y móvil. ¿Han escuchado hablar de eso, salario mínimo vital y móvil? Sí. ¿Qué es el salario mínimo vital y móvil? ¿Alguien se anima a decirme, a contarme? Supuestamente es la canasta básica, o sea, el mínimo para poder mantener una familia. Bueno, ¿Sería Mariano. el piso? A ver, Lucas. Claro, sería el piso o la base de donde deben arrancar todas las remuneraciones. ¿No Bien. puede haber una remuneración por abajo de esa? No puede haber una remuneración por debajo de esa. Lourdes, ibas a decir algo, estabas micrófono en mano, casi por empezar a hablar. No, lo tenés muteado y no te escucho. No, bueno, no quería decirnos nada. Todos partimos de decir, che, es lo mínimo a cobrar. Ahí Mariano puso algo más y dijo, si nos atenemos, me imagino que ya lo leyó, lo que dice la norma, esto es lo mínimo que una persona debería cobrar para poder mantenerse. El salario mínimo tiene obviamente una vocación y una expectativa que dista mucho de la realidad, porque dice que es el mínimo ingreso que una persona debe recibir para poder mantener su calidad alimenticia, de vivienda, de recreación, de indumentaria. Tiene una expectativa que en la práctica no se da. ¿Alguien sabe en cuánto está en la actualidad el salario mínimo vital y móvil? 16.000 y algo. 16.000. No, 16.000 y algo. 16.600 pesos. Si quieren, vamos a ver, un segundo, porque lo buscamos acá, lo tenemos. Yo creo que en la carpeta de ustedes, lo que no recuerdo es si alcancé a ponerles el del 2019, siempre lo ponemos, pero denme un segundito que lo buscamos acá. En la carpeta de remuneración van a encontrar que dice salario mínimo. Acá tengo el de 2019. Un segundo que ya lo comparto. ¿Lo tienen ahí? Deberíamos estarlo compartiendo. Ok. Ese es el salario mínimo escalonado, como se fue dando el incremento del salario mínimo hasta la actualidad. Y si van a la parte resolutiva, van a ver que a partir del 1 de octubre del 2019, de hecho hoy salió la convocatoria al Consejo de Salario Mínimo, es 16.875 pesos. Ese es el valor que tiene el salario mínimo vigente y ahora está justamente por actualizarse. Ahora, es importante que más allá de que el concepto lo han desarrollado ustedes, es por debajo de eso no se puede cobrar, ese es el valor mínimo de la remuneración, más allá de la expectativa de qué afines o cómo contempla la ley que debería yo poder hacer con un salario mínimo vital y móvil, hay algo realmente trascendente en nuestro país, que es que la mayoría de las actividades en nuestro país están convencionadas. ¿Qué es esto? Están alcanzadas por convenios colectivos. Como la mayoría están alcanzadas por convenios colectivos, en todas esas actividades que existe convenio colectivo, existe paritaria salarial, es decir, se discute los salarios de esa actividad en función de lo que la asociación sindical y los empresarios de ese sector negocian y acuerdan. Entonces, yo voy a hacer una pregunta a ver si ustedes están rumbeando o entendiendo el tema. Si yo soy un empleado de comercio, ¿puede venir el empresario y decirme,
hijo, te voy a pagar 16.750 pesos, o trabajás 8 horas, sos vendedor, porque ese es un salario mínimo vital y móvil, y está bien, y yo te estoy pagando lo que dice la ley, ¿sería válido? No, ¿Por qué no, El Claudia? convenio colectivo, porque el convenio colectivo de lo que es empleados de comercio es mucho mayor a 16.875 pesos. Me Qué parece exactitud que, para el monto. porque lo acabo de leer, me parece que debe ser de, por lo menos, no sé si me equivoco, pero me parece que 25. Un poquito No, un más, poco menos. un poquito Ah, más, más. un poquito más. Ah. Bien, Claudia lo sacó y lo dijo Profesor. rápido. Lucas estaba por aportar algo ahí. Lourdes, sí. Sí, entiendo yo que todo lo que sea más específico, digamos, se puede regular sobre ese mínimo, no por debajo, pero todo lo que se estipule sobre ese mínimo va a prevalecer lo que esté en el convenio y lo que... Bien. Entonces, se te cortó un poquito, pero te entendí la idea, Lourdes. Estuvo con algún y en intervención. el supuesto que en el convenio sea menor, entonces sí sería válido que se pueda establecer esto. Ahí Va, Lucas lo que creo yo. ahí Lucas se metió en... Claro, pero ya te contestaste solo. Pero vamos a ordenar el planteo de Lucas. Lucas dice, che, si el convenio es menor, entonces aplicamos el salario mínimo. No, no podría haber un convenio que pacte por debajo del mínimo. Entonces, ordenemos el pensamiento. El salario mínimo vital y móvil es el piso remunerativo que el Estado resuelve a través de un consejo integrado también por los empresarios y por las asociaciones sindicales, es decir, los sindicatos con personería gremial. Es un valor mínimo del ingreso de la remuneración para un trabajador de 8 horas. Ahora, no puede haber ningún pacto remunerativo por debajo de ese salario mínimo vital y móvil. Ese es el piso. Pero todas aquellas actividades que están convencionadas, es decir, alcanzadas por un convenio colectivo, acuerdan sus salarios y todos esos salarios son por arriba del salario mínimo vital y móvil. No hay actividades que tengan un básico o un salario integral de 16.000 pesos en nuestro país. Por eso, cuando a veces ustedes escuchan y hacen comparaciones estadísticas con Latinoamérica, etcétera, y dicen, bueno, el salario básico de Argentina es de tantos dólares y el de Chile es de tanto y el de Perú es de tanto, es una combinación errada y es una comparación errada. ¿Por qué? Porque una cosa es cuál es el salario básico referencial, mínimo vital y móvil, que es este 16, y otra es cuánto cobran realmente los trabajadores argentinos. Que los trabajadores argentinos convencionados, que son la gran mayoría del universo, porque no existe casi actividades que no estén alcanzadas por un convenio colectivo, cobran todos con un piso de 27, 28, 30, 40 y de ahí para arriba. O sea, estamos hablando casi del doble de un salario mínimo vital y móvil. Por lo tanto, el salario es un valor de referencia de piso, pero que solo aplicaría para aquellos trabajadores que no tengan un salario específico de convenio colectivo. Dicho de otra manera, entonces, es un piso de remuneración que solo alcanzaría o aplicaría para quienes no tienen un salario convencional, un salario pactado que surja de un convenio colectivo. Entonces, por ejemplo, vamos a tirar actividades para ver qué opinan. Con datos reales, ¿no? Aparece en Neuquén el estacionamiento medido. ¿Algunos de Neuquén de los que están aquí? ¿O viven en Neuquén? ¿Alguno vive de ustedes? ¿O estoy hablando con cosas así que no son seres vivos? Contesten. ¿Algunos de Neuquén? Sí. ¿Saben lo que es el estacionamiento medido? Lo deben haber padecido si han ido al centro de Neuquén. Ok, Agustina, menos mal, gracias por contestar. Acá en Roca también hay estacionamiento medido. Sí, también, pero con empleados municipales. Yo no lo di como ejemplo porque es distinto quién se ocupa de cobrarlo. En Neuquén existe ya hace un tiempo, se concesionó eso, y los empleados, que son los que están verificando si yo pago o no pago y cobran, son empleados de una empresa. Ahora, ¿podría esa empresa decir, mire, no hay un convenio colectivo específico para trabajadores de estacionamiento medido de servicio concesionado de municipios de empresas del interior del país? Yo a usted le pago un salario mínimo vital y móvil. ¿Podría? Podría intentarlo, pero ¿qué va a ocurrir? Que va a venir el sindicato de comercio y le va a decir, mire, el convenio colectivo nuestro, 130-75,
Entre los que había contemplado en su momento eran los que trabajaban en playas de estacionamientos y garaje. Y puede venir también el sindicato de estaciones de servicio, SOEGIPE, que también tiene a los trabajadores de playas de estacionamiento y garaje. Y decirle, no, momento, estos trabajadores están convencionados en mi convenio colectivo, yo los represento y por lo tanto olvídese de pagar un salario mínimo vital y móvil. O son empleo de comercio o son empleados de estaciones de servicio. Cualquiera de las dos cosas que sea pasan a tener las escalas salariales vigentes para esos convenios. De hecho, eso fue así. Y los trabajadores del estacionamiento medido de Neuquén, comenzando estando encuadrados en SOEGIPE y luego pasaron a estar encuadrados en comercio. Y hoy cobran los mínimos convencionales de los empleados de comercio del convenio 135. Entonces es muy difícil que en nuestro país, con la evolución que ya tiene el derecho laboral y las convenciones colectivas de trabajo, existan actividades que estén totalmente fuera o no alcanzadas o no comprendidas en una convención colectiva. Sobre todo porque hay convenios colectivos como el de comercio, que fueron los convenios colectivos matriz, que englobaban a un montón de actividades. Para que se den una idea, en el año 75, cuando ese convenio se redactó, no existía todavía en Argentina la evolución del sistema de computación como conocemos hoy. Ni existían los programadores, ni mucho menos existía Internet porque ni siquiera había sido creada. Durante muchísimos años, hasta tanto se creó el convenio colectivo que engloba a los trabajadores de sistemas, los que hacían sistemas, y siguen habiendo muchos en las empresas, eran empleados de comercio. Porque el convenio contempla de manera amplia aquellos que lleven libros, formas de poder documentar el funcionamiento de la empresa, etcétera, etcétera. Con esto cierro porque si no vamos a dilatar mucho. Conclusión, el salario mínimo vital y móvil es cierto que es lo mínimo que un trabajador puede cobrar y que el objetivo, como dice la norma, es que con esto supla sus condiciones básicas de alimentación, vivienda y recreación. Pero solo se le va a aplicar si su actividad no está alcanzado convencionada. Y ahí hay que ver, Romina. Romina me pregunta por los community managers. Yo tengo una hija que se dedica a eso. Y es freelance y no está como empleada dependiente. Habría que ver, normalmente también hay otra alternativa. Si yo trabajo para una empresa de tal actividad, sin importar qué es lo que yo hago, quedo comprendido en el convenio colectivo de esa actividad. A Romina le cuento. Por ejemplo, sos el community manager de Vía Bariloche. Vía Bariloche es una empresa de transporte de pasajeros, alcanzada por un convenio colectivo, el convenio colectivo de los trabajadores de transporte de pasajeros. Todos los que trabajan ahí quedan comprendidos dentro de ese convenio colectivo. No importa que la categoría no esté, podrá ser un fuera convenio, qué sé yo, pero quedas encuadrado y difícilmente te puedan pagar un salario mínimo vitalicio. Claro, Mariano sí, un prestador de servicio, hay que ver Mariano si es un prestador de servicio independiente, con lo cual no tenemos discusión, no aplicamos salario mínimo vital y móvil, estaríamos hablando de independiente. Avanzo un poquitín más, entonces, porque me detuve en explicar salario mínimo vital y móvil, que está un poquito más adelante, ahora lo vamos a ver, pero para que ya nos quedara el concepto claro. Un momento que, no sé por qué motivo, decidí dejar de compartir en pantalla, y lo que quería era compartir. Ahora sí. Bien. Formas de pago, prestaciones complementarias ya lo vimos, el 105, las cajas de asistencia fueron derogadas. Viáticos, lo comenté la clase pasada, recuerden, la importancia del viático está asociado a un gasto que yo tengo como trabajador para poder realizar mi tarea. Los viáticos suelen ser de alimento, de traslado, de alojamiento. Si yo rindo cuenta de lo que gasté, esa parte que yo he rendido es no remunerativa. Ahora, si yo asigno un valor fijo y pongo como viático 10.000 pesos al mes y lo pongo en recibo, y no hay comprobantes, esos 10.000 pesos son remuneración. Porcentaje de remuneración, básicamente debe ser en dinero. Recuerden que hasta un 20% puede ser en especie, pero aquí tengan en claro, porque lo vimos el otro día cuando vimos vivienda, que es cuando estamos hablando de este límite siempre que hablemos de la remuneración legal convencional. Es decir, yo cobro por convenio colectivo 40.000 pesos, solo un 20 puede ser en especie. Pero aparte de yo cobrar 40.000 por convenio colectivo, el empleador me paga 40.000 pesos más. O sea, estoy cobrando 80, 2 veces lo que dice la escala salarial. Bueno, el límite solo del 20
es sobre los primeros 40. El resto podrá ser, por ejemplo, el alquiler de una vivienda, un pago en especie que no me va a afectar. Con las comisiones, en la clase pasada lo alcanzamos a desarrollar y dijimos, la pregunta era, ¿puede alguien cobrar solo comisiones? Y entramos con el debate, sí, no, bueno. La conclusión es que puede, en la medida que esa forma o cualquier otra forma garantice la remuneración mínima diaria o mensual prevista en el convenio colectivo. O sea, yo nunca puedo, a través de las comisiones, terminar pagando cero o pagando menos de lo que me hubiese correspondido según la escala que está prevista en el convenio colectivo. Las comisiones pueden ser individuales o pueden ser colectivas. Esto es cuando pactamos lo que vendemos por sector o lo que producimos por sector y no determinadamente, no solo con una persona. La participación en las utilidades del 110 en su momento, en este producto de la pandemia no es algo que estemos discutiendo para nada, pero quizás recordarán que hace unos años volvimos con la discusión de si la manda del artículo 14 bis, que indica que el trabajador debe participar en las ganancias, es operativa o es programática. ¿Esto por qué? Porque hubo un intento de nuevo proyecto por parte de Moyano de que los trabajadores debían participar de las ganancias de la empresa. Este es un tema de discusión constitucional, viejo, interesante, desde la época en que se sancionó el 14 bis. La mayoría de la doctrina entiende que esa norma no puede aplicarse en abstracto, sino que tendría que haber una ley concreta que la reglamente para poder ponerla en uso y en funcionamiento. En nuestro país, como es tan pendular, hablar de participación en las ganancias en semejante crisis como la que tenemos ahora, a nadie se le ocurriría, pero a lo mejor volvemos, y ojalá que así sea, a un periodo de alguna bonanza o algunas actividades, y la participación en las ganancias puede, de hecho, ser una forma de remuneración. Tanto las comisiones individuales, colectivas, como las participaciones en las ganancias, lo que la ley contrato contempla es la obligatoriedad de que el empleador muestre sus números, su contabilidad, para que pueda controlarse si aquello que se está liquidando y pagando es lo correcto. Va de vuelta. Si yo estoy pactando que voy a cobrar por comisión de cada operación concertada, y después cuando viene a fin de mes el empleador me dice, te pago comisión de 5, y yo en mi registro tengo 8, la única forma en que yo voy a poder defender es mostrame tu contabilidad y decime de dónde es que sacás que me liquida 5. Si yo voy a cobrar participación en las ganancias, la única forma que yo puedo asegurarme de si me están pagando bien o mal es saber cuál fue tu ganancia. Es decir, tengo que acceder al cierre de tu ejercicio y tu balance. Bueno, la norma de la ley contrato contempla estos supuestos del acceso a la información para poder saber, dice el artículo 111, la verificación de los estados. El salario por unidad... Sí, escucho. Pero en cuanto a la comisión y la participación de las ganancias, o sea, yo en el día no puedo cobrar debajo del mínimo igual. Exacto. Cualquier Bien. remuneración, forma de remuneración que pacte, no puedo cobrar nunca por debajo del mínimo. Justamente en la que más se ve es en el 112, salario por unidad de obra. Vamos a leerlo a nada más que para que tengan en cuenta. En la formulación de la tarifa de destajo, se tendrá en cuenta que el importe que perciba el trabajador en una jornada de trabajo no sea inferior al salario básico establecido en la Convención Colectiva de Trabajo de la actividad o en su defecto el salario vital y móvil para igual jornada. Esto es si no hubiera salario convencional. El empleador estará obligado a garantizar la dación de trabajo en cantidad adecuada, de modo de permitir la percepción de salario en tales condiciones, respondiendo por la supresión o reducción injustificada del trabajo. Voy a tomar el ejemplo del destajo y lo hacemos aplicativo a la comisión individual, a la colectiva o a la participación en las ganancias. Si yo te digo, como pusimos el ejemplo de la cosecha, que es donde se usa mucho el destajo, que por cada bin que vos coseches en el día, yo te voy a pagar 300 pesos. Y el salario diario del trabajador rural en cosecha es de 1000. Estamos poniendo números nada más que hipotéticos, para que tengamos una idea. Entonces, vos venís y me marcás, día lunes, 5 bins. 3 por 5, 1500. Perfecto. Día martes, 5 bins, 1500. Día miércoles, 2 bins, 600. ¿Puedo pagarte 600? No. Tengo que pagar 1500 el lunes, 1500 el martes y 1000 el miércoles, que es el mínimo de la jornada para el trabajador rural de cosecha. Esto Profe, no permite hacer ajustes de días contra días. En la práctica, todo el mundo ajusta. ¿Y qué hace? Como liquida por jornal, le liquida
tantos jornales, tantos bienes, y en función de eso saca cuánto trabajó por arriba de los 3 bienes por día, y paga nada más que la diferencia. Eso está mal, eso no es lo que la ley le garantiza al trabajador a destajo. La ley garantiza de que yo por día no puedo cobrar menos del salario fijado para esa actividad. O sea, no podría cobrar menos de 1.000. Perdón que interrumpí a alguien, no sé quién me preguntaba. Yo, profe, disculpe, siguiendo el ejemplo, eso lo de destajo y comisión y todo esto, ¿tiene algo que ver con el pago de la productividad en el sector agrícola, así con las cosechas? No, pero está bueno, lo sumamos, porque podría estar asociado mínimamente con lo que es participación, pero no es participación en la ganancia. Voy a explicarlo porque me viene bien la pregunta, voy a explicarlo. Hay algunas actividades que tienen contemplados en sus propias escalas salariales un ítem que se denomina productividad. Y hay distintas formas de que se acuerda o se liquida la productividad. Vamos a tomar el ejemplo del empaque de fruta fresca. Ustedes ya sabrán, porque les he dicho insistentemente, que tienen que estudiar el convenio colectivo 176, que es de los trabajadores de empaque de fruta fresca, con lo cual les estoy reforzando de que el parcial va a tener preguntas sobre el convenio 176, o sea, no tengan duda que va a haber preguntas de eso. ¿Por qué? Porque es una actividad que en nuestra zona tiene mucha prevalencia. Ese convenio colectivo en un momento determinado, producto de la crisis de los 90, que algo ya les comenté, donde hubo prohibición de incrementos salariales salvo productividad, incorporó la productividad como un adicional por fuera de lo que es la escala salarial del convenio colectivo, con una característica, que la productividad no está fijada en el convenio colectivo. Dice que hay que pagar productividad, pero no dice ni cuánto ni cómo. Entonces, la productividad la fija cada una de las empresas, con distintas formas o métodos. Puede ser una productividad general, todos cobramos una suma fija, con lo cual virtualmente no hay productividad, o puede estar atado a lo que producimos. Tantos bienes de frutas procesamos por día, o tantos cajones terminamos produciendo al día. Esa productividad se acuerda, y no los voy a marear porque no tiene esto, sí es muy específico, se acuerda y todos los años se ajusta como se ajusta a la escala salarial. Entonces, yo cobro por productividad cuando llegamos a esta productividad X, a lo mejor 5.000 pesos. Si hay ajuste de salario, el ajuste de salario lo que dice en la paritaria es que la productividad que vengo percibiendo se va a incrementar en el mismo porcentaje del salario. Entonces, año a año también la productividad va variando, va incrementando en su monto. A la pregunta de la compañera, ¿es lo mismo esto, comisión, participación? No, la productividad está asociada básicamente cuando superamos en conjunto un piso, un límite de producción. En actividades como los empaques, eso es medible porque, por ejemplo, lo medimos por cantidad de bultos empacados en el día o cantidad de kilos de fruta procesados en el día. ¿Se entiende esto? O sea, si yo tengo un galpón de empaque donde sé que al día estoy procesando tantos kilos de pera o tantos kilos de manzana, la productividad puedo ponerla, si procesamos más cantidad que un piso, cobramos productividad. ¿Y esto por qué serviría? ¿Y a quién le debe servir? Debe servirle a ambas partes. Al trabajador, porque va a cobrar más, y porque básicamente en el mismo horario, en las mismas 8 horas, va a tener que hacer un esfuerzo mayor para aumentar la productividad. Y al empleador, porque con el mismo stock de trabajadores, la misma cantidad de personal, está logrando un resultado mejor. Entonces la productividad tiene eso como línea. Cuando yo logro superar ese rendimiento medio que tenía a la vista, el resultado económico debe ser participado en algunas actividades, está previsto así, como una productividad que el trabajador va a cobrar. Insisto, no todas las actividades tienen contemplada productividad y no todas la tienen regulada de la misma manera. ¿Sería la cantidad de fruta embalada y cobra más, verdad? Sí, Valeria, hay algunos que hacen por fruta embalada, por cantidad de bulto, por fruta procesada, hay distintas maneras. También hay una productividad para los embaladores, hay otra productividad para el resto del galpón, eso depende y es muy casuístico, digamos. Me queda con que sepan de la existencia de este rubro que preguntó la compañera y estaba muy bien acá.
En la propina, lo habíamos dicho en la clase pasada, recuerden que para que la propina sea remuneratoria tiene que tener dos condiciones. Tiene que ser habitual y no tiene que estar prohibida. Si estuviera prohibida o si no es habitual, no es remunerativa. El ejemplo que pusimos donde está regulada la propina como tal es en los casinos. El convenio colectivo de juegos de azar tiene previsto toda una reglamentación de cómo se integra la propina. Los jueces, en caso de duda, pueden ser quienes determinen la remuneración. La presunción de onerosidad ya la han visto en las características del contrato de trabajo. El 116 habla del salario mínimo vital y móvil y las características que recién dimos de qué debe cubrir un salario mínimo vital y móvil. Y me voy al 120, que es importante, que es el principio de inembargabilidad. El principio de inembargabilidad, hay un falso concepto sobre qué es lo que se puede embargar o cuál es el porcentaje que puede ser embargado el salario, y en realidad esto está regulado en el decreto 484 del año 87, que lo busco y ya lo ponemos. Este decreto también lo tienen en la carpeta ustedes, si no lo pueden ir a buscar un segundo. No lo había dejado abierto y por eso me moví un chiquitín. Decreto 484 del 87, esto es de la época de Alfonsín, del año 1987, sigue plenamente vigente, y lo voy a explicar, más allá de que ustedes después lo leen tranquilo, cuál es el alcance del límite de la embargabilidad. Para que vean que hay como un dicho así popular de que el salario se puede embargar hasta el 20%, que no es técnicamente correcto, está mal. ¿Por qué? Lo que el decreto dice es que un salario mínimo vital y móvil es inembargable. Es decir, el valor actual de 16.000 pesos es inembargable. Lo que supere de un salario mínimo a 2, es decir, hasta la duplicidad del salario mínimo vital y móvil, es embargable en un 10%. ¿Me están siguiendo? Si cobro 16.000, si cobro un salario mínimo vital y móvil, no me pueden embargar nada. Es inembargable. Después vamos a ver la excepción, pero es inembargable. Si cobro entre 16 y 32, me pueden embargar un 10% de 16 a 32, según lo que yo cobre. Y si cobro más de 2 salarios mínimos y móvil, recién ahí me pueden embargar un 20%. Camila y Yarel tienen caras que me encantaría poder manejar la computadora como para hacerles así un print de pantalla y para que vean la cara de no te entendimos un carajo que me acaban de poner. Va de vuelta. Ya sabemos lo que es un salario mínimo vital y móvil, lo acabamos de ver. Y dijimos que está en 16.000 pesos. 16.000 y fracción, alguien se lo tenía la exactitud cuando lo leyó. Entonces, ¿qué dice el decreto 484 del 87? Que si yo cobro el valor de un salario mínimo vital y móvil, o sea, hasta 16.000 pesos, 16.000 sería el mínimo, no me pueden embargar nada. En principio es inembargable. Pero yo no cobro un salario mínimo, cobro más que un salario. Supongamos que cobro 25.000 pesos. ¿Qué me pueden embargar? Por arriba de 16 hasta los 32, que sería duplicar 2 salarios mínimos vital y móvil, hasta ahí me pueden embargar un 10%. Los primeros 16 no son embargables, de 16 a 32 solo me pueden embargar un 10%. ¿Y cuándo me pueden embargar un 20%? Cuando yo cobre más de 32, es decir, lo que sea arriba de 32.000 pesos, arriba de 2 salarios mínimos vital y móvil, recién ahí me pueden embargar el 20%. Entonces está mal la afirmación de que el salario es embargable en un 20%, porque eso no es correcto. El salario es embargable en la medida de que supere 2 salarios mínimos vitales y móviles, recién ahí en un 20%. Si no lo supera, está por debajo de los 32, solo me van a poder embargar un 10% sobre ese valor. Esto es lo que dice el decreto 484, y en el último párrafo dice algo muy importante. Estos límites de la embargabilidad no son aplicables cuando se trata de deuda por alimentos o expensas, litis expensas, expensas de edificio, expensas de consorcio. ¿Por qué? Porque en estos supuestos
el porcentaje de embargabilidad lo resuelve el juez. ¿Qué quiero significar con esto? Que si ustedes tienen una deuda de alimentos por un hijo, no van a poder sostener de que no le pueden embargar más del 10 entre 1 y 2, más del 20 entre 2. No, el porcentaje lo va a determinar el juez y lo va a determinar en función a otras pautas, que es la necesidad de los ingresos de ese menor para poder procurar su subsistencia. Entonces, el 484, que sigue vigente, limita el embargo y dice que no está alcanzado por el porcentaje cuando se trate de deuda por alimentos o litis expensa. Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? Yo, cuando dice, yo estoy leyendo la ley y acá dice solamente salvo por deudas alimentarias. ¿Dónde está establecido lo de las expensas? Y mire, yo le diría que en la misma ley, que debe ser la misma que tengo yo y que tenemos todos. A ver. Está en el decreto. Sí, abajito está como apuntado. El artículo 4 dice, los límites de embargabilidad establecidos en el presente decreto no serán de aplicación en el caso de cuotas por alimentos o litis expensa. ¿Le quedó claro? Pero me lo dijo imputándome, como diciéndome, me está dando una información totalmente equivocada. No, porque quiero saber por qué no decía. Ahí lo dice en el 4, fíjate en el parrafito, y habla de litis expensa, que son las deudas por expensa. Invento alguna información, pero no toda. No voy a inventarla de un decreto que es del año 87, es medio viejo el decreto. ¿Listo? ¿Quedamos? Yarel, ¿lo entendiste o no lo entendiste? Yo, dice, fui la primera en entenderlo. Ponía cara, nada. ¿Sí? Listo. No, en serio, si no entienden, volvemos, no hay problema. Volvemos hasta que lo saquemos. Bien. Seguimos. Aceleremos porque se va a hacer largo y queremos terminar remuneración. ¿Dónde estaba? Salario mínimo, ahí había terminado. Inembargabilidad en el 120. Y ahora voy a dar otro concepto que también es importante, que es el sueldo anual complementario, o SAC, sueldo anual complementario, o aguinaldo, o sueldo 13. De eso estamos hablando siempre de lo mismo. Se lo conoce como el aguinaldo, como el SAC, o como el sueldo 13. ¿Por qué el sueldo 13? Porque el trabajador lo va devengando a medida que va prestando la tarea, y lo único que ha resuelto la ley es que ese sueldo 13, un sueldo más al año, se paga desdoblado. La mitad al 30 de junio y la otra mitad, el otro 50, al 18 de diciembre, fecha que se cambió hace unos años porque antes era el 30 de diciembre. Como había mucho inconveniente con las fiestas, etc., se cambió la fecha de pago de ese del SAC del segundo semestre. Ustedes pueden leer los artículos y van a perder tiempo en interpretar cómo es lo de la 12ª parte, qué es lo que dice, qué es lo que dijo la ley. Yo les voy a explicar algo muy simple. ¿A qué equivale el sueldo anual complementario? Al 50% de la remuneración más alta de ese semestre. Va de vuelta. ¿A qué equivale? ¿Cuánto voy a cobrar de aguinaldo? Voy a cobrar el 50% de la remuneración más alta que se haya devengado en ese semestre en el que estoy liquidando. Por eso es que puede que en el primer semestre del 2020 cobre un aguinaldo X y en el segundo semestre cobre un aguinaldo distinto. Puede ser mayor o puede ser menor. Pero ¿cómo puede ser menor? Sí, porque puede ocurrir que en el primer semestre mis remuneraciones fueron más altas, porque, por ejemplo, tuve horas extras. Y como cobré horas extras, cobré en el mes de marzo y abril, que era donde estábamos en una actividad de mucha venta, cobré una remuneración más alta. En el segundo semestre no tengo horas extras, pero ¿se liquida sobre qué? ¿Sobre lo del primero? No. Es el 50% de la remuneración más alta devengada en el semestre. Eso es el SAC, sueldo anual complementario. Y es muy importante saber que se devenga a medida que yo voy trabajando, no cuando termino el semestre. ¿Por qué es importante saber? Porque si la relación se extinguiera antes de que yo lo hubiese cobrado en el semestre, supongamos, vamos a dar un ejemplo concreto ahora, ya pasamos el 30 de junio, es decir, ya se pagó el sueldo anual complementario del primer semestre. El
30 de octubre yo renuncio. Julio, agosto, septiembre, octubre. Hubieron 4 meses que trabajé de este semestre y renuncio. ¿Qué ocurre con el sueldo anual complementario? ¿Lo pierdo? No. Lo cobro proporcional, porque como yo lo voy devengando a medida que voy trabajando, cualquiera sea la fecha donde se extinga el vínculo laboral y cualquiera sea el motivo por el que se extinga, como es un sueldo, el sueldo 13, me deben pagar la proporción de lo que yo ya devengué. Entonces, en vez de pagarme los 6 meses completos, me van a pagar 4 meses, aplicando después, vamos a ver cuando hacemos liquidación, una regla de 3 simple. O saco el valor diario del SAC y lo liquido por la cantidad de días. Conclusión, el sueldo anual complementario, el aguinaldo o el SAC es lo mismo, es un sueldo adicional al año, tiene su origen allá por la época del primer gobierno de Perón en nuestro país. Hay algunos convenios colectivos que aparte del SAC tienen una bonificación anual, la famosa BAE, por ejemplo, Luz y Fuerza, que cobran otro sueldo más a fin de año como una especie de premio, pero la ley contrato solo lo contempla de manera general para todos los trabajadores dividido en 2 pagos, uno al 30 de junio, otro al 18 de diciembre. Esto es lo importante. Fíjense que el artículo, épocas de pago, 2 cuotas, el 122, una el 30 de junio, la otra el 18 de diciembre, y después, más allá de la redacción que tiene, este cambio de la fecha de pago fue en el año 2015, más allá de si habla de la 12ª parte o no, no se mezclen, tengan el concepto claro, es el 50% de la remuneración más alta devengada en ese semestre. Eso es el sueldo anual complementario. ¿Dudas de esto? Bueno, el 124 es un artículo muy importante porque es el que refiere a los medios de pago. En nuestro sistema, tradicionalmente, el medio de pago había sido siempre el pago en efectivo, el pago en moneda corriente de curso legal, luego se sumaron el pago con cheques y luego, ya hace muchos años, que está vigente el pago a través de las cuentas sueldos. Recuerden que la cuenta sueldo, que está ya integrada al artículo 124, debe ser gratuita. El trabajador puede optar en qué banco va a tramitarla, no tiene que tener costo alguno en la medida que se la use pura y exclusivamente como cuenta sueldo. Y este artículo sigue diciendo algo que lamentablemente se ha prestado siempre al fraude. En el último párrafo del 124, si lo ven, van a encontrar que el artículo dice: en todos los casos el trabajador podrá exigir que su remuneración le sea abonada en efectivo. Es decir, que el trabajador podría pedir, exigir, de que en vez de sistemas bancarizados se le pague en efectivo. ¿Por qué digo que esta disposición se ha usado en fraude? Porque en más de una oportunidad el empleador hace una nota a él donde dice que el trabajador voluntariamente requiere que se pague en efectivo y en vez de pagar por sistemas con control como los sistemas bancarios, paga en efectivo en cualquier época del año. No es necesario ser muy astuto para darse cuenta que si yo pago bancarizado, el día que ingresan los fondos queda registrado en el banco. Entonces, no hay duda que si se acreditó el sueldo el 4, pagué el 4, el 6, el 8, el día que surja la acreditación es el día que pagué. Ahora, si yo hago un recibo como que pagué en efectivo y al recibo le pongo cualquier fecha, no hay constancia de cuándo pagué, no hay constancia real. ¿Cómo la mora en el pago opera el 4º día hábil del mes? Otro dato que estamos aportando. Si el empleador tiene dificultad para pagar y no está pagando en término, suele hacer esta de pedir que el trabajador pida que se le pague en efectivo. Entonces, hace figurar como que está pagando siempre el 4º día hábil, pero en realidad está pagando el 5º, el 8º, el 10º, no importa, porque el recibo, ¿qué fecha va a tener? La del 4º día. Ahora, cuando recibió efectivamente el dinero, anda a probarlo. Por eso es que, si bien la norma tiene un objetivo de practicidad, de que el trabajador pueda requerir el pago en dinero cuando tiene alguna dificultad para acceder a los medios de retiro de fondos, en la práctica se utiliza como un fraude, lamentablemente. También la reglamentación del propio Banco Central tiene dispuesto la excepcionalidad de que cuando no hubiere cajeros automáticos en tanta distancia a la redonda, no podrá hacer el pago a través de sistemas bancarizados. Si yo soy un peón rural que vivo en el medio de la provincia de Buenos Aires o en la línea sur de nuestro país, de nuestra provincia, difícilmente me podrían hacer un pago por cuenta sueldo porque no tengo dónde ir a retirar los fondos. Entonces, en esos casos, son casos de excepción. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí. Sí, una consulta.
¿Y el trabajador puede renunciar a esa cuenta sueldo a pedido del empleador? ¿Puede renunciar? O sea, no tener Sí. cuenta sueldo. Exacto. No, la norma dice que él puede voluntariamente pedir que se lo paguen en efectivo, pero era lo que recién explicaba. El voluntario es encomillado, porque en más de una vez le hacen firmar entre los papeles un papel que dice solicito que se me pague en efectivo, y con eso dan de baja la cuenta sueldo y le siguen pagando en efectivo. Pero no podría, Claro, haberse, después, no podría haberse violentado, obligado a hacerlo. claro, yo pregunto porque tengo el ejemplo de acá donde yo vivo, que por ejemplo la empresa de una dulcería te hace eso, de renunciar y que mandes un telegrama al banco para que tengas el dinero en efectivo. Sí, pero si ve cómo lo dice el artículo, es el trabajador el que puede disponer esto y puede exigir que le paguen en efectivo, no al revés. No es el empleador el que pueda convencerlo al trabajador a que renuncie a cobrar sistema bancarizado. Claro, en este caso es el empleador. Raro. No, eso se contrapone con lo que dice la norma. El periodo de pago está en el 126, que era lo que hablábamos recién. Para el cuarto día hábil es el día de mora. Y el 128, que es donde está lo del 4 días, perdón, el 126 habla de cómo se paga al mensualizado y al quincenal. El 128 es cuarto día hábil para los mensuales y quincenales y 3 días hábil para el semanal. Esto lo voy a pasar, días, horas, lugar de pago. Esto tiene más que ver cuando el pago era en efectivo, cuando había suministro de bebidas alcohólicas, cuando había entrega de mercadería. Es un poco más de la historia de las formas de pago. Se puede dar algo en los rurales, pero los rurales lo tienen su propia ley. Así que un tema importante es el 130 en cuanto a los adelantos. Ustedes habrán escuchado hablar de los anticipos, es decir, el empleador. Primer cuestión, el empleador es quien resuelve si va a otorgar o no anticipo. El anticipo no es obligatorio. Voy a explicar una obviedad, pero para aquellos que no trabajan quizá no va a ser tan obviedad. ¿Ustedes saben cómo se cobra el sueldo? Es decir, si empiezo a trabajar y cobro, o si cobro después que trabajé un mes. Es una obviedad. ¿Ustedes saben cómo se paga el alquiler? Si el alquiler se paga antes o se paga después del mes. Mes adelantado. Veo que hay muchos que no pagan alquileres ni cobran salario. Eso está muy bien. Manténganse así mientras puedan. Durante muchos años en la vida, mis hijas son un ejemplo de eso y les va bárbaro. El alquiler se paga por anticipado. Es decir, yo este mes, que ya empezó a transcurrir de octubre, al día 10 tengo que haber pagado el alquiler. Normalmente se pacta así, lo pago anticipado. ¿De acuerdo todos? Pero el salario se cobra a mes vencido. ¿Qué es esto? Yo trabajé todo octubre y voy a cobrar octubre al cuarto día hábil del mes de noviembre. Eso es normalmente la forma en que yo cobro el alquiler. Primero puse a disposición la fuerza laboral, el empleador se sirvió de ella y cuando termine el mes, recién allí es cuando va a aparecer y me va a pagar a mes vencido el salario. Puede ocurrir que el trabajador solicite que se le dé un anticipo. ¿Qué es esto? Estoy en el mes de octubre, no llego a cobrar recién en noviembre porque estoy teniendo algún tipo de pasaje, obligaciones o porque el sueldo es muy magro, y pido un anticipo. Esto es lo que se llama adelantos. Que debe quedar claro que esta es una potestad que tiene el empleador, no es una obligación. El empleador puede disponer la entrega de adelantos. Si no lo resuelve, si dice que no lo va a dar, no hay ningún problema. Su obligación es pagarme el sueldo en plazo, es decir, al cuarto día hábil del mes siguiente. Pero, ¿qué es lo importante en los adelantos y por qué lo ha regulado la norma? Porque ha contemplado un límite, un tope. Dice que no más allá del 50% puede ser otorgado de anticipos, salvo en supuestos excepcionales donde se fundara que hay alguna causa especial, podría darse adelantos mayores. ¿Y esto por qué? Para evitar de que el empleador me tenga cooptada mi voluntad porque yo ya tengo gastado el sueldo, 1, 2 o 3 sueldos. ¿Qué suele ocurrir cuando esto sea así? Si el trabajador tiene muy anticipados sus salarios, pierde capacidad de negociación y pierde capacidad de plantarse en determinados abusos, como por ejemplo, quédate y hace horas extra.
No, pero mirá que si no haces horas extras, no te doy más anticipo o te descuento todo el anticipo junto. Entonces, para evitar esto, es que la norma en el 130 ha regulado cuál es el límite de los adelantos al 50% y cuáles son los casos excepcionales donde podría llegar a superarse. En caso de especial gravedad y urgencia, el empleador podrá efectuar adelantos que superen el límite previsto en este artículo, pero si se acreditale dolo en el ejercicio abusivo de esta facultad del trabajador, podrá exigir el pago total de la remuneración. O sea, que si demuestro de que intencionalmente me está dando un anticipo mayor para que ocurra esto, en el ejemplo que planteé del fraude, podrá exigir el pago íntegro. Voy a tratar de cerrar con tres artículos más que son importantes. Anticipos o adelantos ya está. Retenciones, deducciones y compensaciones. Esto es 131, 132 y vamos a saltar el 32 bis. ¿Qué es esto? El principio es que el empleador no puede hacer retenciones de los conceptos que a él se le ocurra de mi salario. Es decir, me tiene que pagar el salario íntegro, salvo los supuestos que expresamente están contemplados en la ley que puede llegar a retenerme. Va de vuelta. Principio, no puede hacer deducciones o retenciones, salvo como excepción aquellas que están enumeradas expresamente en el 132. Vean que la norma dice, no podrá deducirse, retenerse o compensarse suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones. Quedan comprendidos especialmente en esta prohibición los descuentos, retenciones o compensaciones por entrega de mercadería, provisión de alimentos, vivienda, alojamiento, uso o empleo de herramienta o cualquier otra prestación en dinero o especie. No se podrá imponer multas al trabajador, ni deducirse, retenerse o compensarse por vía de ellas el monto de la remuneración. Entonces, pauta general, el empleador no puede manu militari hacer retenciones, no puede hacer deducciones. Entonces, ahí viene la otra. Bueno, che, pero el tema de la cuota sindical, no, es así porque expresamente van a ver que está en la excepción y porque la ley de asignación de 23.551 dice que para los sindicatos con personería gremial se puede retener la cuota sindical. Entonces, lo importante es que sepan de que no puede hacer retenciones y que las únicas que puede efectuar son las que surgen de la propia ley. Vamos a panear rápidamente para que tengan una idea cuáles son las excepciones. Adelanto de remuneraciones hechas con la formularidad del 130, es decir, te di un anticipo, lo regulo, lo registro al anticipo como tal, después te lo voy a deducir porque te pagué antes de que devengaras el mes. Aportes jubilatorios y obligaciones fiscales a cargo del trabajador, cuota, aportes periódicos y contribuciones que estuvieron obligados los trabajadores en virtud de normas legales provenientes de convenciones colectivas, estos son las cuotas sindicales muchas veces, precios por adquisición de vivienda o arrendamiento de la misma, pago de cuotas de primas de seguro de vidas colectivos del trabajador o de su grupo familiar, depósito en cajas de ahorro, reintegro del precio de compras de acciones de capital, bueno, después se va diluyendo. Pero entiendan que si no está entre estas excepciones, el empleador no puede retener. Voy a poner un ejemplo muy común y muy polémico. Si el trabajador le genera un daño a un bien de la empresa de manera intencional, creo que la otra vez pusimos el ejemplo de uno que viene con un tractor y lo choca. Olvídense de ese ejemplo, pongan cualquier otra cosa más simple. Agarra un palo porque está enojado con su encargado y le rompe la ventanilla de ingreso de recursos humanos. La rompe, la parte, ¡pa! Está filmado, fue intencional, no es que se cayó. ¿Puede a fin de mes el empresario en el recibo decir rotura de vidrio menos 2.500 pesos? ¿Puede? No. Creo que no, No para eso puede. está la sanción. No puede. No, puede cobrarle los daños que hayan sido realizados con intencionalidad o con dolo, pero para cobrarlo va a tener que iniciar la acción judicial. No va a poder compensar, y aquí es donde aparece esa famosa otra caducidad que alguien lo preguntó y se los dije al pasar porque al principio no lo damos, que son los 90 días. El empleador tiene 90 días de ocurrido el hecho para reclamar judicialmente el daño que se le ha provocado con intención en sus bienes. Si a los 90 días no inicia la acción de daño, caduca el derecho a ejercerla. Entonces no va a poder cobrarla nunca.
pero no la puede cobrar manum militare, no le puede debitar, tendrá que iniciar el juicio por el daño, pedir eventualmente un embargo sobre el porcentaje de esos haberes y ahí recién podrá cobrarlo. Esto es algo importante, se suele dar en ocasiones donde el empresario dice, pero esto se lo cobro. Bueno, también iniciar el juicio para cobrárselo, pero no es que se lo cobro, se lo retengo directamente. ¿Por qué? Porque eso está prohibido. ...135. Excepto de ser lo dispuesto en el 131 de esta ley, el caso en que el trabajador hubiera causado daños graves e intencionales a los talleres, instrumentos o materiales de trabajo. Producido el daño, el empleador deberá consignar judicialmente el porcentaje de la remuneración prevista en el 103 a la resulta de la acción que sean pertinentes. La acción de responsabilidad caducará a los 90 días. Entonces, si lo ven ahí, último párrafo. De esto es lo que estábamos refiriéndonos. Es decir, que no le puedo retener, que lo podré embargar preventivamente o lo podré consignar para que se embargue, pero todo sujeto a que antes de los 90 días interponga la acción de daño. Si no lo interpongo, no lo voy a poder cobrar. Bueno. Último que quiero dar, y lo voy a mostrar con un ejemplo, para que tratemos de eso, de regular ya, de integrar la materia, son los requisitos de los recibos. O sea, ¿qué es el recibo de haberes? Es la forma en que yo documento qué es lo que estoy liquidándole al trabajador, qué le estoy abonando. Un primer concepto importante es que el recibo no puede contener ninguna renuncia. Por más que ustedes le pongan abajo, con la percepción del precedente digo que nada más voy a reclamar bajo ningún rubro y concepto, eso es nulo. ¿Por qué? Por el principio de renunciabilidad. Si yo estoy pagando mal, todo pago se reputa como pago a cuenta. Es decir, que después el trabajador me va a poder venir a reclamar las diferencias. Entonces, por más leyenda que le pongan al recibo, el recibo no es cancelatorio. Ahora bien, denme un segundo que yo había dejado, pero parece que lo perdí, un recibo para que veamos. ¿Por qué? Porque no todos, como me han dicho que no todos trabajan, no todos a lo mejor tienen visto lo que es el formato y qué incluye un recibo. Entonces vamos a ponerlo aquí. Bien, un segundo, veamos. ¿Lo alcanzan a ver ahí? ¿Sí? Bien. Sí. Esto es un recibo común, un recibo de haberes, no un recibo, cuando digo común me refiero a un recibo estándar. Para que el recibo de haberes sea válido, tiene que contener con todos estos recaudos. No basta el recibo de librería que diga recibí el sueldo del mes de octubre. Eso es un recibo nulo. Tiene que cumplir con los recaudos de la ley contrato de trabajo. Entre los recaudos está justamente lo que dice acá. Aquí tiene tachado, borrado arriba, seguramente es mi nombre, porque está con mi quit, ese es mi quit como empleador, y los datos del trabajador para que no viera, es un recibo viejo del 2015 de alguna de las chicas del estudio. ¿Qué es lo que tiene que tener? Los datos esenciales, que son los datos de identificación del empleador y del trabajador. Entre los datos del trabajador está su CUIL, que está acá, y está su fecha de ingreso, el periodo de pago, el haber que se está liquidando, la categoría que tiene, administrativo D, el convenio colectivo que se aplica. Todos estos son datos esenciales del recibo, que si lo ven en el artículo de la ley contrato los van a ver enumerados. Pero lo que quería mostrarle es esto, que suele ser lo que a veces le genera ruido. ¿Por qué esto dice 12.624 acá y después dice 11.617 aquí? ¿Cómo es que se compone esto? Miren, sueldo básico 22 días, tanto 7.537. Feriados no trabajados, un día. Y después justamente, por eso lo puse este recibo, tiene días de vacaciones, 7, también liquidados. Antigüedad, zona, presentismo, este convenio colectivo liquida estos rubros, y esto está todo en una columna que dice haberes. Pero después hay otra columna que dice retenciones, jubilación 11, obra social 3, aporte del acuerdo de mayo, ley tanto, FAESIG, cuota sindical. Todo esto
se debita. ¿Por qué? Porque estas son las retenciones de sumas que el propio trabajador está pagando para su sistema de seguridad social y su sindicato. Es decir, está aportando a su jubilación un 11%, a su obra social un 3%, al fondo de la ley de vivienda un 3%, al FAESIC, que es la Federación de Entidades Sindicales de Comercio, a la cuota sindical un 2%. Todo esto que ustedes ven acá es plata del trabajador que el empleador está obligado a retener, hace de agente de retención. Por eso es que tienen dos valores, un valor acá nominal menos el valor de la retención y da lo que en definitiva termina cobrando en dinero. ¿Por qué termina cobrando? Porque la retención es 3.000 y pico de pesos. Si yo saco la cuenta, se van a dar cuenta de que acá no hay menos de 3.000 y pico de pesos. ¿Por qué? Porque en este caso hay una suma no remunerativa prevista en el incremento del convenio colectivo de 1.524 pesos. Por eso esta suma está como adicional, porque no tiene aporte y contribución. Les dije la clase pasada, cuando hablamos de remuneración y no remuneración, que muchos convenios colectivos siguen y han seguido manteniendo las sumas no remunerativas. En este caso, para el año 2015, el convenio de comercio tenía esta suma no remunerativa de 1.524 pesos. Entonces, esta trabajadora, ¿qué es en definitiva? ¿Cómo sería el cálculo de su sueldo a cobrar? Lo que sumó en esta columna, más la suma no remunerativa, menos lo que le tuvo que retener su empleador. Eso le da un neto bolsillo de 11.017 pesos. Esa es una forma de ver un recibo y de entender fácilmente un recibo de haberes. Ustedes no solo tienen que saber cuáles son los requisitos, sino tienen que poder leer un recibo. Allá que son los contadores los que liquidan sueldo, nosotros los abogados tenemos que saber controlar si están todos los ítems, si está bien calculado. Entonces, leer un recibo es esto. Entender un recibo es poder ver por qué es que termina cobrando 11 y poder explicarle, obviamente, al trabajador, mirá, si bien acá dice 12, vos cobrás 11 porque te están debitando esto y te están pagando esta suma no remunerativa. Eso es lo que es importante que ustedes aprendan y sepan. ¿De dónde surge esto? De los requisitos que tiene la ley contrato para los recibos de haberes. Con esto, déjenme ver una cosa, porque creo que yo tenía recibo por separado. Bueno, último concepto nada más, tanto el sueldo, el aguinaldo, como las indemnizaciones no son cedibles, es decir, el trabajador no puede cederle a un tercero, sino que solo puede cobrarlas él, es un título a crédito personal, más allá de que pueda hacer una autorización de cobro, eventualmente a la cónyuge, al cónyuge, a un conviviente, etc. Pero una cosa es que autorice a otro que cobre a ceder el crédito de salario. El crédito de salario y el crédito de indemnización y el crédito del SAC no son cedibles, no se pueden ceder ni a título gratuito ni a título oneroso a terceros. Bien, con esto terminamos remuneración, o sea, con esto cerramos, lean todos los articulitos, si les surge alguna duda, yo he salteado algunos, pero son de comprensión fácil. Si les surge alguna duda, por supuesto que me la consultan antes del parcial y apenas tengamos PEDCO, yo cuelgo un ejercicio de parcial. El miércoles, si hay alguna duda, lo hablan con Sergio, en todo caso yo hablo con él. Él está dando las 2 horas normalmente por Zoom. Da 2 reuniones de Zoom o 3 como mucho. Bueno, ya le sacó mano Jennifer como diciendo, bueno, no me pregunte, bueno, pero yo digo, esas 2 o 3 o 50, ¿ocupa de 4 a 6 o ocupa un poco menos? 5:30, digamos, Está bien, 1 hora y media. De última hablo con él, si no va a ocupar las 2 horas, yo entro a la misma sesión de Zoom y les muestro por Zoom cómo es el ejercicio, el parcial. Porque en eso sí, Sergio no se mete porque no le gusta mucho el tema de la tecnología básica, entonces los parciales los armo yo. Pero le pregunto a él, yo no tengo problema el miércoles 5:30, más allá de haber hecho la prueba, entro a Zoom y les comparto pantalla y les muestro cómo es. ¿Les parece? Por si surgen dudas. Bien.
Sí, voy a intentar estar. Yo en el parcial estoy el backup soy yo. En el parcial lo hago yo y estoy yo el día del parcial. El miércoles, como va a dar menores Sergio, lo que acuerdo con él es si también participo por cualquier duda en la metodología de cómo se toma el parcial. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada. Nos vemos. Suerte para el parcial del viernes. Estudien.